Buenas tardes. Hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, empezamos el estudio de la lección del nuevo trimestre y el título es Lecciones de Josué acerca de la fe. Y vamos a hacer una introducción porque este es un tema muy importante y delicado para nosotros y vamos a seguir haciendo lo que estuvimos haciendo en todas las lecciones, mostrando la diferencia entre la verdad y el error. Y acabamos de estudiar el libro del Éxodo, que relata el comienzo de la peregrinación del pueblo de Israel de Egipto, desde Egipto hasta Canaán, donde había sido esclavizado en Egipto, y justamente llegamos hasta la construcción del tabernáculo. Pero el pueblo de Israel tenía que seguir a Canaán, a la tierra prometida, lo que se transformó en un tipo, un símbolo de la peregrinación de todos los que, después de oír y creer el Evangelio del Reino de Dios, al verdadero evangelio y ser liberados de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que simbólicamente se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, el lugar simbolizado por el atrio del santuario, entraran por la puerta estrecha a el monte Sión, que es un símbolo del reino de Dios, al templo y el reino de Dios, el antitipo de el Edén, el antitipo de Canaán y el antitipo del tabernáculo del santuario. Por eso es importante que entendamos esto, porque Josué va a guiar el pueblo de Israel en la entrada a Canaán. Y y justamente los que entran al templo de Dios es para empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, el camino que lleva a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, a la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Jehová a su pueblo, que son panes sin levadura, sin pecado, y ungidos con aceite, con el Espíritu de Jehová el Señor, como Jesús. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y tendría muchos hermanos como anuncia la profecía. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, tenemos que recorrer ese camino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque esa es la promesa de Dios. O sea, un pan sin levadura va a estar en la condición de Jesús y ungido con aceite. Como leyó Jesús al leer Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y los hermanos de Jesús van a estar en la misma condición. Y en el santuario está definido el camino angosto que lleva a la vida, desde la puerta abierta hasta la mesa de los panes de la proposición, donde Dios va a poner a los vencedores, después de que Jesús confiese su nombre en las bodas. Y nosotros tenemos que conocer el verdadero evangelio y conocer cuál es la verdad. Este es el camino angosto que Dios le mostró en Ajuay que en el tiempo de la última generación, después de dormirse y ser despertadas por el clamor de medianoche, la luz que iluminaría el camino a la ciudad de Dios, el camino que recorrerían únicamente las vírgenes sensatas del pueblo antista, ya que las vírgenes sensatas se quedarían junto a los gentiles en el antitipo del atrio, adorando al Dios ecuménico, a la imagen de la bestia, que desde el tiempo de la apostasía es el disfraz cristiano de Satanás y los espíritus de demonios. Entonces, hay algo que el pueblo antista no sabría cuando estuviera dormido y se enteraría cuando escuchara el clamor de medianoche. Y una de esas cosas es cuál es el verdadero evangelio y cuál es el camino angosto y cuál es la puerta estrecha, como leemos en la primera visión de Elena de White. Como Dios me ha mostrado, dice ella, el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, porque al comienzo del camino justamente hay una luz que lo ilumina y al final del camino está la ciudad de Dios, o sea, la mesa de los panes de la proposición. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Esa es la promesa de Dios. O sea, serían despertadas las vírgenes, sería iluminado el camino a la ciudad de Dios por el clamor de medianoche,
y las vírgenes sensatas lo recorrerían. Llegarían al final del camino y entrarían con el esposo a las bodas. Este camino, en el que están las pisadas de santo del verdadero Jesús, Jesucristo hombre, dejó de ser recorrido cuando fueron echados por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y nadie más llegó a tener la fe de Jesús. Nadie más conoció cuál es la verdad, pero volvería a ser recorrido cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, ¿eh? Como Dios le mostró en Nehuay, Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo. Y después, ¿qué va a pasar? Los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, han de ser reedificados, con piedras vivas. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque el templo de Dios está formado por personas y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Y lo que ocurrió con Israel también es un anuncio de lo que sucede con el pueblo adventista. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto a Canaán también se convirtió en un tipo de los eventos que sucederían con el pueblo adventista. Acá hay un con duplicado. Con las vírgenes que salieron a recibir al esposo, hasta que en el tiempo de la última generación, una parte del pueblo adventista, las vírgenes sensatas, entraran al templo del reino de Dios, el antitipo de Canaán, y recorrieran el camino a la ciudad de Dios. Porque no todos los adventistas van a entrar en Canaán, como no todo Israel entró en Canaán. O sea, ¿quiénes van a entrar al reino de Dios? Solamente las vírgenes sensatas, que arreglen sus lámparas y conozcan cuál es la verdad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, del mismo modo en el que sacó al pueblo adventista de las iglesias caídas en manos de Satanás, que se convirtieron en parte de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Como leemos en Primeros Escritos, página 273. Dice Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Qué pasa con las iglesias protestantes? Las maneja Satanás, son parte de la sinagoga de Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y ya vimos en el estudio del trimestre pasado que el 14 de febrero de 2010, como Dios le había mostrado en el Juey, se unieron en puntos comunes de doctrina Roma para adorar a la imagen de la bestia. Y ese evento es un evento muy importante, porque nos mostró cuál es esa imagen. La imagen a la que adoran la bestia del falso profeta. Y en el Sinaí, Dios le dio su ley al pueblo de Israel, del mismo modo en el que guió al pueblo adventista a entender que la ley de Moisés y los 10 mandamientos de la ley de Dios están vigentes, aunque ya no en símbolos. Y si somos leales a Jehová, debemos guardarlos. Como leemos en Malaquías 4, 4 y 5. Jehová nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y a quién le está hablando Dios a través de Malaquías? A la última generación de su pueblo, a nosotros. He aquí, dice Jehová, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes del comienzo del tiempo de angustia, Dios nos enviaría al profeta Elías para que pudiéramos prepararnos, para que escucháramos el clamor de medianoche, viéramos iluminado el camino a la ciudad de Dios y que las vírgenes sensatas pudieran recorrerlo. Ahora, ¿qué pasó al salir de Egipto? El pueblo de Israel estaba contaminado con las tradiciones paganas de Egipto, lo que se manifestó claramente cuando Aarón hizo el becerro de oro, fíjense esa imagen donde la tenía Aarón, en su mente, y el pueblo empezó a adorarlo. Del mismo modo, el pueblo adventista estaba contaminado con los errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales debía deshacerse para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, como leemos en Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. ¿Qué tenían nuestros pioneros? Errores.
Y como Dios le mostró a Mila en su sueño profético, ellos introducirían una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas en medio de las verdaderas, ¿no? Porque tenían errores, no conocían la verdad. La verdad recién la conocería el polantista cuando en la última generación entrara el hombre de la escobilla e hiciera su obra. Y dice Elena, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿De qué estaban llenos nuestros pioneros? De los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. No conocían la verdad. Pero lamentablemente en nuestro tiempo hay engañadores que dicen que los pioneros tenían la verdad. Y con la palabra de Dios es fácil demostrar que eso no es así. Como dijo Lena, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Mm? Y sigue diciendo Elena, mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Porque el pueblo antista no los estaba guardando, los estaba violando en su ignorancia. ¿Y qué pasó después? Dios llevó al pueblo de Israel a la entrada de Canaán, ¿no? Y en Cades Barnea se manifestó la primera apostasía cuando, salvo Josué y Caleb, los israelitas se negaron a entrar en la tierra prometida y buscaron volver a Egipto. Y del mismo modo, en el año 1888 se manifestó en la iglesia adventista la apostasía alfa, cuando los dirigentes del pueblo adventista, en defensa de la abominación a la que estaban adorando en lugar de adorar a Jehová, se negaron a aceptar el mensaje que Dios les enviaba, basado en las palabras de Hebreos 2, guiándolos a encontrar la puerta abierta al santo, al verdadero Jesús, a Jesucristo hombre. ¿Y qué pasó entonces después de amonestarlos por 13 años? Dios dejó esa generación del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no lo amonestó 13 años, al pueblo antista. Pero con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Dios dejó esa generación del pueblo de Israel en el desierto, indicándoles que ellos no entrarían en su reposo, no entrarían en la tierra prometida. Los que justamente se rebelaban contra Jehová no entrarían, entrarían sus hijos. Y del mismo modo ocurrió con la generación del pueblo adventista en la que se manifestó la apostasía alfa. Fueron dejados en el desierto y ninguno entró. Ya todos descansaron. Y como leemos en Números 14, 20 al 25, 29 al 30, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés intercedió por el pueblo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Mm? No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. O sea, volvieron de vuelta al desierto. ¿Y qué le dice Jehová después? En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, porque de los 12 espías que mandó Moisés, los únicos que tenían fe en Dios y le dijeron al pueblo que no se rebelaran en contra de Jehová, fueron Josué y Caleb. Y como dice el Salmo 95:11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estas son las palabras que cita el autor de Hebreos. ¿Y qué pasó? En 1901, Dios le comunicó a Jehová que ellos no entrarían en su reposo, que no sería esa generación de plantistas la que recuperaría el conocimiento de la verdad. Y dice Elena, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel.
Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. ¿Mm? Ahora, y Dios siguió molestándolos, pero como los dirigentes de la Asociación General de Battle Creek siguieron la apostasía en contra de Dios, en 1903 Dios tuvo que separar a los fieles escolantistas de los apóstatas de Battle Creek. Y por medio de la cual les indicó que no vayan más a Battle Creek. ¿Por qué? Porque Dios los había dejado como había dejado a las iglesias caídas y su lugar lo está ocupando Satanás en ese tiempo. ¿Mm? Y eso se le oculta al pueblo adventista, pero es lo que ocurrió. Y eso se va a repetir en este tiempo. ¿Mm? Entonces, cuando había pasado toda la generación de la apostasía, ¿no? Habían pasado 40 años, y estaban nuevamente a las puertas de Canaán, en Sittim, se manifestó una nueva apostasía y los hijos de Israel empezaron a fornicar con mujeres y a adorar a sus dioses. ¿Por qué? Porque el rey enemigo consultó a un profeta de Jehová, a Balaam, cómo hacer caer justamente al pueblo de Israel. Y Balaam finalmente le aconsejó mandar a las mujeres amorreas a fornicar por el pueblo de Israel y a llevarlos a sus templos y a adorar a sus dioses, para que Jehová se alejara de ellos. ¿M? Como leemos en Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque fueron fornicaron con el pueblo de Israel y los llevaron a sus templos y hicieron adorar a Baal. ¿Y quién los aconsejó? Balaam. Por eso, al hablar en el tiempo de la apostasía de la obra de Balaam, Jesús identifica a los apóstatas que harían la obra justamente en ese tiempo con Balaam. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, porque Balaam es el que los llevó a adorar a Baal peor. Y en el tiempo de la apostasía, Balaam disfrazó a Baal de Dios cristiano, como no saber ahora. Y lo mismo, o sea, fornicar con mujeres y adorar a sus dioses, estaría sucediendo, justamente es lo que él se anunció que estaría sucediendo, y está sucediendo en Miguel Plantista, en la que Elena de White denominó la apostasía omega. Los israelitas que hicieron eso no entraron en Canaán, del mismo modo en el que no entrarán al reino de Dios, el antitipo de Canaán, los adventistas que, junto a las iglesias caídas, eleven la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, la bandera que elevan la bestia del falso profeta y adoren a Baal peor, adoren a los dioses de Babilonia, como lo están haciendo. Y como leemos en el conflicto de los siglos, página 666, Dios le mostró esto a Elena. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, y está hablando de los ministros adventistas, que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, con las iglesias caídas y participando de su espíritu. ¿Qué espíritu habita en las iglesias caídas? Los espíritus de demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que los ministros adventistas que se unieran con esa iglesia también serían hechos habitación de demonios. Llegará a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, para seducir y descarriar al pueblo adventista. Y leemos Elementos de los Últimos Días, página 181. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día en que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, y vamos a ver claramente cuál es la bandera de Satanás, para adorar a los ídolos que están en la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y qué israelitas entraban a Canaán? Los que no fornicaban con mujeres. Los israelitas que entraban en Canaán fueron los que habían llegado a conocer a Jehová. Y lo mismo sucederá con las vírgenes sensatas del pueblo adventista, con los adventistas que no adoptarán su posición bajo la bandera de Satanás, sino serán leales a Jehová y elevarán la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, porque se la mostró claramente en el Juárez. ¿Cuál era la bandera de la iglesia primitiva?
Y ellos llegarán a conocer a Jehová y a tener el nombre de Jehová escrito en sus frentes. Y leemos en Jueces 2 del 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Por qué? Porque ellos son los que habían conocido a Jehová en el desierto, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿quién entró a Israel? Perdón, a la tierra prometida, a Canaán. El pueblo que conocía a Jehová. Y lo mismo va a pasar con el pueblo adventista. El que tenga escrito el nombre de Jehová en la frente es porque conoce a Jehová. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de la apostasía? Cuando un nuevo Balaam hizo su obra. Y esto Dios se lo mostró en Anahuay en medio de la visión del gran conflicto, para ayudarnos a entender qué es lo que pasó. Y dice ella, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de los dioses paganos. Y esta bandera negra, ¿quiénes la llevaban? Los romanos paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Fíjense, esto es lo que Dios le mostró en el Juárez. ¿Para qué? Para que le veamos esta bandera. Sin ninguna imagen, que tiene solamente una inscripción, pureza y santidad ¿a quién? A Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vio a los idólatras paganos acercárseles y hubo una gran matanza. Y eso es lo que ocurrió al fin del periodo de Esmirna, de los 10 años que comenzaron en el año 303, por medio de los edictos de Diocleciano que mandaba exterminar a los cristianos. Ahora, ¿qué pasó después? Satanás cambió de plan y por medio de Constantino implementó otro plan para seducir a los apóstoles, a los apóstatas. Y finalmente Dios le mostró lo siguiente a Elena. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. O sea, ¿qué llevaban? La bandera negra. Y adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad. Vamos a ver, que eso es lo que sucedió. Porque la Trinidad es la bandera negra de los paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba cuando Dios llamó al polantista? Era la única iglesia que estaba buscando recuperar el conocimiento de la verdad, como leemos en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, las personas leales a Jehová, deben sostener un conflicto no común. Y cita las palabras de Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque el que trata de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová, se va a encontrar que se pone de enemigos ¿a quién? A Satanás y a los espíritus de demonios. ¿Mm? ¿Y quiénes van a ser parte de la iglesia leal a Jehová? Los que eleven la bandera de la iglesia primitiva, arreglen sus lámparas y lleguen a conocer a Jehová. Y como podemos ver en el edicto de Tesalónica del año 380, o sea, cuando los apóstatas se volvieron a sentar sobre el poder del Estado romano para perseguir al pueblo que conocía a su Dios, la bandera negra de los paganos es la Trinidad, en la que se disfrazan a las imágenes de los dioses paganos
empezando por las imágenes de Zeus y Apolo, cuyas imágenes son llamadas el Dios Padre de la Trinidad y el Dios Hijo de la Trinidad, de dioses cristianos. Y este es el edicto de Tesalónica, por el cual la ramera romana, disfrazada de iglesia, se sienta nuevamente sobre el poder político. ¿Y qué dice el edicto de Tesalónica? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Impone una religión, elimina la libertad religiosa e impone la adoración de un Dios. ¿Y qué religión? La religión que profesa el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ahora es sumo pontífice Jezabel y el obispo de Alejandría. Y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana. Esta es la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia romana es pagana y el dios de la bestia es pagano y la Trinidad es el dios pagano de Roma. Y ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, o sea, la bestia romana le ponía una marca, un nombre, a los que adoraban a la imagen de la bestia, a la Trinidad, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Por eso perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender. Sobre los que pesará la infamia de la herejía y que agrega sus lugares de reunión no recibirá el nombre de iglesias, porque la verdadera iglesia era el pueblo que conocía a su Dios, pero ahora la mujer Isabel quiere ocupar el lugar de la iglesia de Cristo y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, ¿no? Serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, de la abominación desoladora, de la Trinidad, porque los verdaderos cristianos fueron asesinados en defensa de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué voluntad celestial? La voluntad de Satanás, porque la mujer Jezabel es profetisa de Baal. Y como Dios le mostró en Juan, la visión del gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se sucedieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad. ¿Mm? Porque eso es la Trinidad. ¿Mm? Porque no tiene nada que ver con Jehová. Es la bandera negra de los paganos. ¿Mm? Y Jesús fue claro, Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Mm? Y eso es muy claro. Ahora, los que se sentaron sobre la bestia romana para asesinar a los verdaderos cristianos, ¿conocían al verdadero Dios? No. Al verdadero Jesús tampoco. ¿Mm? Y esa respuesta es clara. ¿Conocían al verdadero Padre y al verdadero Jesús los que adoraban a la Trinidad? No. No los conocían, como tampoco los conocen los que la adoran en la actualidad. Y tristemente, la Trinidad es una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Y esa es la razón de la condición triste y lamentable del ángel de la Odisea, que se cree rico y no se da cuenta que lo están engañando, que le están tomando el pelo, que los lobos vestidos de oveja están haciendo que el pueblo adventista adore a Satanás y a los demonios, adorando a la Trinidad. Y por adorar conscientemente a la Trinidad, los apóstatas habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, parte de la simiente de la serpiente, como leemos en 1 Juan 3, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? De Satanás, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso hicieron los adoradores de la Trinidad, porque es un ídolo.
Y al adorar ese ídolo, se adora a Satanás y a los demonios. Por esa causa, Pablo indica que lo que sucedió en Israel fue dejado escrito para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que huyamos de la idolatría y no adoremos a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás y los demonios. Y leo 1 Corintios 10 del 1 al 14. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién es la roca? Jehová. Y la roca, Jehová, era Cristo. ¿No? ¿Qué dice Pablo? Que el santo, el verdadero Jesús es Jehová. Vamos a verlo manifestado en nuestra carne. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, cuando Aarón hizo el becerro. Ni forniquemos, cuando algunos de ellos fornicaron en Sittim y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y termina diciendo Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque la forma en la cual Satanás logró hacer caer al pueblo de Israel fue la idolatría. Y la misma idolatría es la que hizo caer a los apóstatas de la iglesia primitiva. Y la misma idolatría es la que cayeron las iglesias caídas cuando se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. Y la misma idolatría fue introducida en medio del pueblo adventista. ¿Por quiénes? Por los siervos de Jezabel, que le dieron a ver al pueblo adventista del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y Pablo es claro, si el Jesús al que adoramos no es Jehová el Señor, no es la roca, no es el único Dios verdadero, sino es la roca que guió a Israel de Egipto a Canaán, sino es Jehová manifestado en nuestra carne, y si es el Hijo, el Dios Hijo definido del creo Nicea, como la gente creador del Dios Padre, el Verbo, ya caímos en la idolatría. ¿Por qué? Porque no es Jehová, es un ídolo, y vamos a ver claramente la diferencia. Y lo vamos a ver porque en nuestra lección los autores usan al ídolo como si el ídolo hubiera guiado a quién, a Josué, como si el Dios de Josué fuera el ídolo, y es una gran mentira. Ahora, el que miente es hijo de su padre, el diablo, porque es el padre de mentira. ¿Y qué dice Jehová? Justamente, ¿quién es la roca? Como Jehová se lo enseñó a Moisés, está en el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecerá a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. ¿Quién es la roca? Una persona, no dos ni tres, ¿eh? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo así, pagás a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. A ver, ¿nos creó el verbo? No, eso es un verso de Roma, que fue introducido en nuestra Biblia por los sabios de Roma. La Biblia es clara, nuestro creador es Jehová, como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú, el que nos formaste, y no otra persona. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y como dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? A Jehová.
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Pablo es claro en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿quién? Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre. Porque Jesús era un hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso en 1 Timoteo 3:16, Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Hay un solo Dios, que es Jehová. Jehová fue manifestado en carne para salvarnos como su renuevo humano, como nos dan las profecías. Porque el verdadero Jesús es Jehová manifestado en nuestra carne. No es un Dios hijo. El Dios hijo es la imagen de Apolo, el hijo de Zeus, el ángel del abismo. Es el Dios cristiano de Satanás. En este estudio, vamos, en el estudio de este trimestre, vamos a continuar diferenciando la verdad del error, de la mentira, y buscaremos presentar la verdad presente para el pueblo adventista, junto a los hechos que nos muestran el cumplimiento de la profecía. Y ahora, después de esta introducción, vamos a la fórmula del éxito, que es la primera lección de este trimestre. Ahora, y tristemente tenemos que decir lo siguiente, la fórmula del éxito de Josué es muy diferente a la fórmula del fracaso de los autores de la lección, ya que mientras Josué confiaba en Jehová, los autores de nuestras lecciones elevan la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos, y confían en el Dios de la Gran Babilonia, en la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, ya que, como el pueblo de Israel en Sittim, están fornicando con mujeres, con las iglesias caídas de manos de Satanás, y están adorando sus ídolos, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios. ¿Quiénes adoran a Satanás y a los demonios? Todos los que adoran a la Trinidad. Y por esa causa no entrarán en el antitipo de Canaán, no entrarán al reino de Dios. Y si continúan adorando a los ídolos de Babilonia, entrarán a la sinagoga de Satanás. Ahora, fíjense lo siguiente. Este es el Jesús al que adora. Esta es la bandera negra de los paganos. Ahí está el dios Sol invicto, Mitra, el Cristo de Constantino, y ahí está el Sol, está la Luna. Fíjense, estos son los dioses del cielo, y está la estrella, la bandera negra de los paganos. Y la Luna tiene en sus manos cruces. ¿Por qué? Porque una cruz es un símbolo de un dios pagano, es un símbolo sagrado para los paganos. Y el principal de los hijos del Sol y la Luna era Mitra, el dios hijo, o era Apolo, el dios hijo, o era Tamuz, el dios hijo, o era Horus, el dios hijo. Y esa es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. ¿Qué le mostró? El sol con una cruz. Fíjese, son dos imágenes, la bandera negra de los paganos. La imagen del sol, Baal, y una cruz es el hijo del sol. Esa es la imagen de Baal hijo, el Cristo babilónico, al que en Babel se lo llamó Tamuz. Después los egipcios lo llamaron Horus, los medopersas, y después lo llamaron Mitra, después los griegos lo llamaron Apolo, y así. Y los romanos lo llamaron Jesús. ¿Por qué? Porque los apóstatas, para recibir la recompensa de Constantino, tuvieron que decir que esa imagen era Cristo. Pero esas son imágenes de la bandera negra de los paganos. Ese es quién, Baal hijo, es el Cristo babilónico. Y para satisfacer a Constantino, tuvieron que crear una doctrina en la cual el sol, Baal, era la esencia, la sustancia de la que venían tres hipóstasis. Y acá tenemos la doctrina de la Trinidad que se introdujo en nuestra iglesia. Y ahí tenemos al sol, que es el ser divino en su unidad, como lo llama Roma, y sus tres hipóstasis, o sea, Baal y las tres hipóstasis que son Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Porque son tres ídolos de la bandera negra de los paganos. Y por eso los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, y esa abominación es la que se introdujo en nuestra iglesia. Y como Dios lo había anunciado por medio de Ezequiel, ¿eh? Esas abominaciones se introdujeron en nuestra iglesia y se están cometiendo. En Ezequiel 8 se anuncian cuatro abominaciones. La primera es la introducción de la imagen del celo, la imagen de Baal. La segunda es la introducción de la que Elena llamó la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y personalidad de Dios, que justamente son las meditaciones ignacianas,
la que practican los jesuitas y que creó Ignacio Loyola, un espiritista. Y por esas meditaciones, los hombres se hacen imágenes en sus mentes de sus dioses y les oran, le ofrecen incienso. ¿M? Y finalmente, después de eso, como tercera abominación, porque estaríamos en el atrio, sin haber recuperado el conocimiento de la verdad, sin estar recorriendo el camino angosto, sin haber controlado la puerta estrecha, estaríamos en el atrio adorando a quién? Con los gentiles, a los ídolos de Babilonia, postrándonos hacia el oriente. Como leemos en Ezequiel 8, del 13 al 16, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, mirando a Babilonia, y aquí mujeres que estaban allí sentadas ecuménicamente, endechando a Tamuz, al Cristo de la gran Babilonia. ¿Cuándo? En la Semana Santa de Tamuz, en la Cuaresma, porque la Semana Santa que se festejan todas las iglesias, supuestamente cristianas, es la última semana de la Cuaresma de Tamuz, que empieza justamente con el miércoles de ceniza, cuando se empiezan a echar a Tamuz. Y los sacerdotes le hacen una cruz en la frente y los marcan con la cruz de Tamuz. Y la última semana es la Semana Santa de Tamuz. Y esa es la Semana Santa que está festejando el pueblo adventista, como Dios lo anunció. Pues están echando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio, que está dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, fíjense, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, al dios de Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente. ¿Y qué está haciendo el polantista? ¿A quién adora? A la Trinidad, a Satanás, al dios de Jezabel. Entonces, acá está el templo de Jehová. Y dando la espalda al templo de Jehová y postrándose hacia el oriente, estarían adorando ¿a quién? ¿Al dios de quién? Al dios de Jezabel. A la imagen que Satanás le mostró a Constantino, a la que Roma llama Cristo. Porque aquí, fíjense, esto es el himnario adventista. Y aquí tenemos ¿qué cosa? El sol detrás de una cruz. Y la cruz supuestamente es el altar y atrás está el sol. Entonces, entre la entrada del altar, mirando hacia el oriente, ¿a quién está adorando? Al sol, a la imagen que Satanás le dio a Constantino, al Cristo de Babilonia. Eso es lo que está adorando el polantista. Y esa es la realidad. ¿Y qué dicen en el libro de la Trinidad? Justamente nuestros teólogos. La Trinidad, este es el libro publicado por la Asociación Casa Editora Sudamericana, páginas 10 y 11. En consideración dicen a nuestros amigos católicos romanos. ¿A quién? A la mujer Jezabel. Pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. O sea, la adoración de la imagen de la bestia, la adoración de Satanás y los demonios. Y después siguen diciendo, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, construir nuestra casa al mismo lugar que la construye la mujer Jezabel. Y claramente eso es un error, porque esta es la arena de la que habla Jesús. La Trinidad es la arena, no es la roca, no es Jehová, sobre la que construirían sus casas los hombres insensatos. Y lamentablemente, esa es la condición del pueblo adventista. Y el pueblo adventista se cree rico. ¿Por qué? Porque confía en los hombres y cree que el folleto de elección es inspirado por Dios y ahí está la verdad. Y justamente lo que Dios anunció es que Satanás habría tomado el control de nuestra iglesia y que desde nuestros púlpitos se estaría predicando la mentira. ¿Y qué están haciendo nuestros dirigentes? Están adorando al Cristo babilónico, a la vid de Sodoma, uno de los dioses de la falsa roca que son dioses, la Trinidad, definida el tiempo de la apostasía por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, que ha sido puesta en nuestro medio en lugar de Jehová, en lugar de la verdadera roca, como Jehová lo anunció en el que es el cántico de Moisés y el Cordero. Y fíjense, leemos Deuteronomio 31 al 30, 32, 31 al 39. Y Jehová está hablando de nosotros, porque la roca de ellos,
la falsa roca, por la pone en minúscula, no es como nuestra roca, no es como Jehová, porque hay dos rocas, la falsa roca, la Trinidad y Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Qué está diciendo Jehová? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, pero acá hay otro Jesús, que es la vid de Sodoma. ¿Eh? El Jesús de la falsa roca es la imagen del dios de Sodoma, un sodomita. Es la imagen de Apolo, el ángel del abismo. Y claramente Apolo era sodomita. Y su padre, Zeus, también era sodomita. Por eso Dios le llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto. Y el pueblo antista está adorando ¿a quién? Al dios de Sodoma, a un sodomita. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas pezoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno serpientes de su vino, o sea, doctrinas de demonios. Eso es lo que tiene el pueblo antista actualmente. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo esto yo guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Fíjense, este es el anuncio del primer ángel. ¿Por qué? Por llegar el día de la expiación para los vivos. El primer ángel anuncia que la hora de este juicio ha llegado. Y por amor a sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando estuviéramos todos en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿no? Y ahora lo que dice Jehová es similar al mensaje de Elías, porque ¿qué dice? ¿Qué dice Jehová? ¿No? Y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Por qué? Porque tendríamos dioses. La roca en minúsculas en que se refugiaban, la falsa roca son dioses, la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os defiendan, que os ayuden y os defiendan. ¿Qué dice Jehová? Si le oran a esos dioses, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, ellos deben ayudarlos y defenderlos. Y agrega, ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová. Y no hay dioses conmigo, con Jehová no hay dioses. ¿Mm? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Tiene algo que ver Jehová con la Trinidad? Nada. La Trinidad es la falsa roca que son dioses, y Jehová es una persona singular, como él mismo se presenta. Por eso, el Dios Hijo de la Trinidad, al que adoran nuestros dirigentes, es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Hijo, al que Roma representa con la imagen de Apolo, el ángel del obismo, la imagen de Satanás, el Dios de Sodoma, Egipto y la Gran Babilonia. Adoran a Satanás y a los demonios. Y eso es claro. Al adorar ídolos se adora a Satanás y los demonios. Y Jesús en el Apocalipsis 9:11 es claro hablando de los espíritus demonios, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Ahora, ¿qué imágenes toma Roma para el Dios Padre? Ya lo vimos el trimestre pasado, usa las imágenes de Zeus. Y para el Dios Hijo, las imágenes de Apolo. O sea, aquí tenemos la imagen de Apolo, Helios, porque es el sol. Aquí tenemos Apolo con halo. Y acá tenemos la primera imagen que se hizo de Jesús en la Basílica Santa Constanza de Roma en el siglo IV, porque es la imagen de Apolo directamente. Y ahora tenemos a Apolo moderno que le agregaron halo y barba. ¿Y que tiene en la cabeza? La cruz de Malta y el sol, porque es una hipóstasis del sol. Y esto es lo que podemos ver cuando se analiza a Apolo en el arte. En el mosaico del suelo romano al final del siglo segundo de Gem, la romana Tisro, puede identificársele como Apolo Helios, por su halo radiante, Apolo y el sol, la misma cosa. Aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes convenciones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo de Sus. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo en rizos cayendo sobre el cuello, se desarrollaron en el siglo III a.C. por representar a Alejandro Magno, porque Apolo
se había encarnado en Alejandro. Algún tiempo después de la realización de este mosaico, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo. En la Trinidad incluyeron la imagen filosófica de Apolo, el Dios Hijo engendrado de la esencia y sustancia del Dios Padre. Pero cuando un Dios engendra a otro Dios, ya no hay un Dios, ya hay dos, es politeísmo. Y es el fundamento del paganismo, justamente que los dioses engendran dioses. Y al introducir ese concepto pagano en medio de la Iglesia de Roma, ¿qué pasó? Simplemente se convirtió en paganos politeístas. ¿Cómo representaban los paganos a Apolo? A Satanás lo representaban con el mayor parecer y hermosura de la que eran capaces. Un Dios de una altura superior a la de los hombres que sobresale en hermosura. ¿Cómo era el santo el verdadero Jesús? En el verdadero Mesías, el renuevo de Jehová, no había en él ni parecer ni hermosura, dice la profecía. Era un hombre común, sin ningún atractivo físico. No era como las imágenes de Apolo, la vida de Sodoma y Gomorra, ya que Zeus y Apolo son sodomitas, a las que se llama Jesús. Como leemos en Isaías 53, 1 y 2, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Porque Jesús, el verdadero Mesías, es el renuevo de Jehová. No hay parecer en él, ni hermosura. ¿eh? Sería un hombre alto, hermoso. No, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, el verdadero Jesús no tiene nada que ver con las imágenes que se hacen y se presentan. Imágenes seductoras. ¿Mm? Ahora, ¿quién es representado en imágenes en nuestras lecciones tomando el lugar de Jehová? Tristemente, es el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, Baal Hijo, la imagen de Apolo, la vida de Sodoma y Gomorra, el ángel del abismo, definido por los apóstatas como el Dios Hijo engendrado de la sustancia del Dios Padre de la Trinidad, porque es el concepto pagano que satisfacía a Constantino. Porque si los dioses del Olimpo habían sido engendrados de la sustancia divina por sus padres, entonces, si el Dios Hijo de la Trinidad había sido engendrado por el Dios Padre de la Trinidad, era el mismo paganismo, no había diferencia. Solo que aquí se limitaba a tres ídolos y en el Olimpo había cientos de ídolos. ¿Mm? Y acá, ¿qué vemos? Como que si el Dios Hijo de la Trinidad, el ídolo, es el que guió a quién, a Josué. Y esto es una abominación, porque veremos que ese ídolo no guió a Josué. ¿Eh? Que el Dios Hijo de la Trinidad, esta imagen de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás, no es el que guió a Josué. ¿Existía la Trinidad y el Cristo niceno, el Verbo en el tiempo de Josué? No, no existían porque el dogma de la Trinidad recién fue definido a comienzos del siglo IV, después de Cristo. Pero al comer y beber con los borrachos, nuestros ministros los ponen en lugar de Jehová, del mismo modo en el que lo hacen las iglesias caídas de manos de Satanás, porque están fornicando con ellas y adorando a sus dioses. ¿Y qué dice nuestra lección? Esta lección del miércoles 1 de octubre de 2025. Dice los cristianos, fíjense, esta es una declaración ecuménica, ya que solo había una iglesia leal a Jehová, como leímos, y no lo son las iglesias caídas en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque adoran a Satanás. Y dicen los cristianos se enfrentan hoy a desafíos similares a los que de Josué en el cumplimiento de la misión que Cristo les ha encomendado. ¿Mm? Y después voy a leer lo resaltado. Como Josué, también cuenta con la promesa tranquilizadora de la presencia de Cristo. O sea, Cristo, el Cristo babilónico, el Dios Hijo de la Trinidad, ¿estaba con Josué? No, es una abominación. El que estaba con Josué era Jehová, no la abominación asoladora, no el Dios Hijo de la Trinidad. Pero lamentablemente, esta es una abominación, es una mentira, y está en boca de nuestros ministros. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús, Mateo 28, 20. Así como la presencia sustentadora del Señor. ¿Y qué dicen? Del Señor. El Señor significa Baal, el Señor de la Gran Babilonia. ¿Fue suficiente para contrarrestar los temores de Josué? No.
Porque el que estaba con Josué no era el Cristo babilónico, no era el Dios Hijo de la Trinidad, era Jehová. ¿Eh? También debería hacerlo para desterrar nuestras dudas y ansiedades. Y agrega nuestros desafíos conocer al Señor. ¿Conocer a qué Señor? Al Señor de los lobos vestidos de ovejas, porque este Jesús es el Señor de ellos. Son la compañía del Cristo Niceno. ¿Eh? Porque este Jesús es el disfraz de Satanás. Y conocerlo es conocer las profundidades de Satanás. ¿Eh? Nuestro desafío es conocer al Señor, dicen, lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que nos ha hecho. De allí que lo que más necesitamos es esa relación personal con Él. Y es triste, pero esto es lo que pasa con nuestros ministros. ¿Necesitamos una relación personal con Satanás como la que tienen los lobos vestidos de ovejas, con los espíritus de demonios? ¿Eso es lo que necesitamos? No. Necesitamos conocer la verdad. Ahora, Dios nos mandó a hablar y a no callarnos, porque esto es triste lo que estamos viendo, pero tenemos que decirlo. ¿Mm? ¿Necesitamos una relación personal con Satanás, el falso Jesús? No, necesitamos tener una relación personal con el verdadero Dios de Josué, con Jehová, y con el verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús. Y vamos a centrarnos en esto porque no podemos dejar pasar esto. Tenemos que mostrar cuál es la verdad. Y vamos a ver cuál es el verdadero Dios de Josué. Y el testimonio del Antiguo Testamento es muy claro. En todo el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se presenta como una persona singular, el gran yo soy. Yo, primera persona singular, cuyo nombre personal es Jehová o Yahvé. Y leemos en Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo Moisés, una persona singular. Porque ese es el lenguaje que usamos todos y es racional. Cuando una persona dice yo, está hablando de una persona singular. ¿No? Entonces dice Moisés, llego yo, Moisés, a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué indica Jehová? Jehová indica que con Moisés, él es una persona singular. No son tres ni dos. Yo soy, primera persona singular. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Cuál? Jehová o Yahvé, porque es el nombre que identifica a una persona singular. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, ¿qué usan nuestros dirigentes? Una Biblia ecuménica donde eliminaron el nombre de Dios y pusieron el nombre genérico de todos los dioses, el Señor. Y vamos a cuando Jehová habló directamente con el pueblo en Sinaí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eh? ¿Y qué es la Trinidad? Un Dios ajeno, es la bandera negra de los paganos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fíjense, hacerse una imagen es un pecado. E inclinarse ante una imagen que hizo otro también. Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo, una persona singular, soy Jehová. ¿Mm? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ¿para qué los visita Jehová? Para hacer misericordia a los hijos de quienes, de los que lo aborrecen. ¿Mm? Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, una persona singular, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Mm? Este es el único mandamiento que no tiene perdón. Y el cuarto, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios, no para la Trinidad, no para Baal, no para el Dios de Jezabel. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién? Él hizo, una persona singular. ¿Mm? Y el verbo, no existe el verbo.
¿Mm? Jehová es una persona singular. No hay un Dios hijo. Porque en 6 días hizo Jehová, él hizo una persona singular, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo. Fíjense, él bendijo. El verbo está conjugado en tercera persona singular. ¿No? Él bendijo a una persona singular el día de reposo y lo santificó. ¿Quién lo bendijo? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Mm? No hay otra persona en la creación. ¿Mm? Y es evidente que Jehová siempre se presenta como una persona singular, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el gran yo soy. Y es evidente que si adoramos a una persona que no es Jehová, que no es nuestro Padre, estamos adorando a un Dios ajeno y estamos violando los mandamientos de Jehová. Y eso es claro. Y eso es lo que está haciendo el pueblo adventista. Porque adorar el sábado a un ídolo no es guardar el cuarto mandamiento. Es violar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y sigamos con la palabra de Jehová en el cántico que le enseñó Moisés, el cántico Moisés y Cordero, el cántico que incluye profecías que llegan hasta el tiempo del fin y cantarán todos los redimidos de la última generación. Y esto ya lo leemos nuevamente, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él, una persona singular, es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, nuestro Dios y Padre, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción es suya, sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. ¿Mm? Como leímos también en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, y no otra persona, no el verbo. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y fíjense que esto es claro. La palabra de Jehová es muy clara, ¿eh? El cántico de Moisés comienza indicando que Jehová, la roca, es nuestro Dios y Él es nuestro Padre porque Él y no otra persona, no el verbo, es nuestro creador. ¿Qué debemos hacer para creer que el verbo es nuestro creador? Debemos hacer a Dios mentiroso, como los siervos de Satanás que cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar las falsas doctrinas de Roma. Y si no arreglamos nuestras lámparas, vamos a ser engañados, porque en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias hay suficiente fundamentos como para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, como hacen nuestros teólogos. Ahora, si arreglamos nuestras lámparas y encontramos los claros y categóricos, así dice Jehová, donde vemos que lo que dice el Nuevo Testamento es una mentira, no podemos dar a esas palabras como válidas, a la ley y al testimonio. Y leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña a su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus plumas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esta es la imagen de lo que hace un águila cuando le enseña a volar a sus polluelos, porque los lleva, los tira, después los toma de vuelta, los sube hasta que aprenden a volar. ¿Y qué dice Jehová? Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Solo Jehová. ¿Había un Dios Hijo? No. ¿Había un Dios Espíritu Santo? No. Y termina diciendo, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Con Jehová no existen otras personas que sean Dios. Y eso es muy claro en la palabra de Jehová. ¿Y qué conclusión sacamos? Que Jehová, nuestro Dios y Padre, indica que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán y que con Él no hubo ni hay dioses. Esto nos muestra que entre Jehová, nuestro Dios y Padre, y el Dios Padre de la Trinidad, que convive con otros dos dioses, no hay relación alguna, porque con Jehová no hay dioses, pero con el Dios Padre de la Trinidad hay dos dioses. Jehová no tiene nada que ver con la Trinidad ni con el Dios Padre de la Trinidad.
Y veamos las palabras de Jehová cuando anunció la venida del Mesías por medio de Isaías en lengua de tartamudos. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y es claro Jehová. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Hay otra persona que sea Dios? No. ¿Que sea fuerte con Jehová, que tenga su naturaleza? No. Jehová, el Dios omnisapiente, no conoce a ninguno. ¿Y qué pasa con el verbo? Como dice Juan 1, 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mentira. Ese es un verso introducido por los sabios de Roma, o lo que leemos en Hebreos 1, 1 al 3, porque ahí reflejaron el credo de Nicea. Pero Jehová es claro, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza, dice claramente. Isaías 45, 23 al 25. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo una persona singular, y no hay más. ¿Hay otra persona que sea Dios? No hay. ¿Mm? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, todos los redimidos, incluyendo a la última generación. Y como leemos en Isaías 47:4, nuestro Redentor, ¿quién es? Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién nos hizo? Jehová, nuestro Padre. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor. Nuestro Padre es nuestro Redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y Jehová, claro, Él sería nuestro Redentor. Y no existía otra persona que fuera Dios o que fuera fuerte como Él, que tuviera su naturaleza. Jehová, el Dios omnisapiente, el que todo lo conoce, no conocía a ninguna. Y si Jehová no la conoce, ¿existe? No, no existe. Esto nos muestra que el Verbo, el Dios Hijo, es un ídolo que no tiene relación alguna con Jehová, y lo mismo sucede con el Dios Espíritu Santo. Y el resto de las palabras del Antiguo Testamento da el mismo testimonio. Solo Jehová es Dios y no hay otro. No existe ni el Verbo ni el Dios Espíritu Santo. Éxodo 9, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. Y Deuteronomio 4:35 leemos, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. ¿Cuántas personas que son Dios hay? Una sola, Jehová. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para creer que hay otro? Decir que esto es mentira. Primera Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Hay otro? No. Y lo repite toda la palabra de Dios. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro. ¿Hay otro Dios aparte de Jehová? No, no existe. Son ídolos. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice Jehová. Y el testimonio del Antiguo Testamento es muy claro. Jehová es Dios y no hay otro Dios. Antes
Ante estas claras y categóricas palabras, acá hay una S de más, es innegable que la Trinidad y todos sus componentes, sus dioses componentes, son ídolos. ¿Qué debemos hacer para creer en la Trinidad? Debemos hacer a Dios mentiroso. ¿Mm? Tenemos que decir que todos estos claros y categóricos, así dice Jehová, son mentiras. Como lo hacen los siervos de Satanás que cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar las falsas doctrinas de Roma. Y tristemente, hay foros en Internet donde hay lobos disfrazados de adventistas que hacen eso. Y mienten, mienten, mienten y no paran de mentir. Y van a seguir mintiendo, porque son hijos del padre de la mentira. Y en Joel 2:27, Dios nos dice lo siguiente, esto lo voy a conocer el pluralista, antes de recibir la bendición de Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Todos los demás que son ídolos, no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Como Dios nos anunció por medio de Joel, que Él es Jehová nuestro Dios, y no hay otro. Es lo que nosotros, los que estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, deberíamos llegar a conocer antes de poder recibir su bendición. Por eso Dios nos manda al profeta Elías. Ahora, ¿cuál es el testimonio coincidente del Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento están las palabras sabias de Roma, pero como Dios nos dijo, no podemos dar por válido el testimonio de un solo testigo. Tenemos que sujetar a los profetas. El Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo Testamento. Y el testimonio verdadero es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y en el Nuevo Testamento hay falsos testimonios, pero hay unas palabras que no cambiaron. ¿Mm? Y empecemos por las palabras de Jesús. Jesucristo hombre dirigía a sus hermanos, como leemos en Juan 20:15 al 17. Cuando Jesús se encontró con María y le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Mm? Y esto es muy claro. ¿Por qué Jesús hablaba así? Porque era un hombre. En su naturaleza era 100% hombre e inferior a los ángeles, como todos sus hermanos, y venció el pecado de nuestra carne por la fe en el poder de su Dios y Padre. Por eso nosotros tenemos que tener la fe de Jesús para vencer. Y sigamos las palabras del autor de Hebreos, hablando de Jesucristo hombre, el verdadero Cordero de Dios. Y estas palabras son las que rechazaron los dirigentes de la Iglesia Adventista en 1888. Y vamos a leer Hebreos 2, del 9 al 18. Y dice el autor de Hebreos, pero vemos a que él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Eh? Ahora, ¿quién es menor que los ángeles? Adán, Eva, todos sus hijos, nosotros. ¿Por qué era inferior a los ángeles? Porque era 100% hombre. Si Jesús hubiera sido 100% Dios y 100% hombre, jamás hubiera sido inferior a los ángeles en su naturaleza. Pero el verdadero Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, porque era 100% hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esto es muy claro, Jesús no era un Dios que gozara de inmortalidad, porque si no, no podía morir. Si hubiera sido 100% Dios como el ídolo romano y 100% hombre, que es absurdo, porque ahí tenemos un 200%, no hubiera podido morir, porque Dios no puede morir. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a Jehová, y por quien todas las cosas subsisten, y está hablando acá el autor de Hebreos, convenía a Jehová, nuestro Dios y Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, fíjense, una persona que es Dios es perfecta y no puede ser perfeccionada, pero Jesús fue perfeccionada, por aflicciones, que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos, todos somos hijos de Adán, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo,
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, yo confiaré en Jehová. ¿Por qué? Porque tenía que ser un verdadero cordero, una verdadera oveja para tomar nuestro lugar. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos que me dio Jehová. Isaías 8. ¿Mm? Los hijos de Dios y hermanos de Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De la misma carne y sangre. En cambio, el falso Jesús, el anticristo, no tiene nuestra carne, tiene otra carne. Para destruir por medio de la muerte, una persona que es Dios no puede morir, porque tiene inmortalidad. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre en el reino de Satanás, el reino del pecado y la muerte. ¿No? Porque ciertamente, dice el autor de Hebreos, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿No? Ahora, ¿qué tenía que ser? Un hombre, un verdadero hombre, y tenía que vencer al pecado en la carne, una verdadera oveja. Y una persona que es Dios no es en todo semejante a nosotros, es infinitamente superior a nosotros, ¿no? Y por supuesto a los ángeles. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿No? Y Santiago 1.3 es muy claro. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal, pero Jesús fue tentado. ¿Mm? Y Satanás no es tonto. Si Jesús hubiera sido un Dios omnisapiente, Satanás no era tonto para ir a tentarlo, pero lo tentó porque era hombre. Y a nosotros nos quiere hacer creer que era Dios. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso es claro, si en su naturaleza Jesús hubiera tenido atributos divinos, como presuntamente los tenía el falso Jesús, porque así fue definido por los sabios de Roma, entonces habría sido infinitamente superior a los ángeles y no habría sido nuestro hermano en la carne. No habría podido ser tentado, no habría podido morir, no podría haber sido perfeccionado, etc. Pero ese es un ídolo. El verdadero Jesús era un hombre. Y continuamos con las palabras de Jesús en su oración intercesora a su Padre. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que dice Jesús, que su Padre, Jehová, es el único Dios verdadero, y no hay otro, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Porque tenemos que conocer a Jesús, porque tenemos que seguir las pisadas de Jesús, porque tenemos que ser transformados a imagen de Jesús. Estas palabras son muy claras. Para Jesús hay una sola persona que es un Dios verdadero. No hay dos ni tres, y es Jehová, su Dios y Padre, nuestro Dios y Padre. Jesús no reclama ser otra persona que es Dios. Con estas palabras lo niega, porque dice que su Padre es el único Dios verdadero. Jesús también niega que exista un Dios que se llame Espíritu Santo, porque no lo conoce, e indica que la vida eterna es conocerlo a Él y a Jehová, su Dios y Padre. Conocer al verdadero Mesías y a quién, a su Padre, a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Y en sus epístolas Pablo afirma lo mismo. Romanos 1.3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era un hombre que tenía nuestra carne, tenía la carne de los hijos de David, no otra carne, no como el anticristo. Y en 1 Timoteo 2.5 Pablo dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Una sola persona que es Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un hombre. Y en 1 Timoteo 6:13 al 16 lo reafirma, porque le dice a, a Timoteo, te mando delante de Dios, delante de Jehová, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos? Uno solo. Rey de reyes, Señor, Señor, está hablando de Jehová,
El único que tiene inmortalidad. ¿Quién tiene inmortalidad? Una sola persona. Pablo es claro. Hay un solo Dios y hay un único que tiene inmortalidad. Hay una única persona que es Dios y es inmortal, que es Jehová, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y como leemos en Deuteronomio 17, Pablo está hablando de quién, de Jehová, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor señores. ¿Quién es Señor señores? Jehová, el único que tiene inmortalidad. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Y las palabras de Pablo también son muy claras. Este es el testimonio coincidente con el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios de reyes y Señor señores. Y hay una única persona que tiene naturaleza divina e inmortalidad, Jehová. Y en su naturaleza Jesús es su nombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo hombre. ¿Mm? Y fíjense que el testimonio coincidente de los dos testigos es muy claro. Hay una sola persona que es Dios y tiene naturaleza divina, y es Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Cómo ese es el testimonio coincidente de los dos testigos? Es la verdad. ¿Mm? Ahora, ¿es eterno el significado de estas palabras? Sí, Jehová no cambia, como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo que Dios dijo no cambia, es eterno. ¿Eh? Los claros y categóricos, así dice Jehová, son eternos. ¿Eh? Y respecto a Josué, leemos en Josué 1:9 que Jehová le dice lo siguiente: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién estaría con Josué? Jehová su Dios. ¿Estaría el Dios Hijo de la Trinidad, la imagen de Apolo? No, es una abominación de nuestros dirigentes que están adorando al Dios de Roma. Y en Josué 24, 14 y 15 leemos lo siguiente, cuando ya Josué era grande. Ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Al otro lado del río se refiere en Babilonia y en Egipto. ¿Y servid a quién? A Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Porque este es también el mensaje de Elías: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Quién era el Dios de Josué? Jehová. La Biblia es clara. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el Dios de Josué, no el Dios Hijo de la Trinidad. Eso es una abominación de nuestros dirigentes. Y la pregunta ¿es Jehová tu Dios? ¿Es Jehová nuestro Dios? Porque nosotros tenemos que elegir a quién vamos a adorar, como dice Josué. Y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿A Baal? ¿A la Trinidad? Es nuestra decisión, pero de esa decisión depende nuestra vida eterna. Y vamos ahora a la verdadera fórmula del éxito de Josué. Y va a ser cortito esta parte del estudio, ¿no? En la lección se hace un paralelo entre Moisés y Josué, su sucesor. ¿Y cuál es el paralelo? Primero, Dios se les apareció a ambos en la zarza ardiente, después se le apareció a Josué como el príncipe o el jefe del ejército de Jehová. ¿Quién es el jefe del ejército de Jehová? Jehová. ¿Mm? Él es el jefe. Segundo, se les pidió que se quitasen el calzado. Quita el calzado de tus pies porque el lugar no estás, tierra santa es. Y Jehová les prometió que estaría con ellos. Y celebraron la Pascua y pasaron en seco por el agua. Moisés y el pueblo por el Mar Rojo y Josué y el pueblo por el Jordán. Y como con uno vino el maná y con el otro cesó, porque cuando enterraron la tierra prometida ya no necesitaban más el maná. Y ambos enviaron espías a reconocer la tierra. Ahora, lo importante, ¿cuál es? ¿Mm? Conocer cuál es la verdadera fórmula del éxito de Josué. ¿Cuál es la verdadera fórmula del éxito de Josué? Como lo fue en Jesús, la verdadera fórmula del éxito de Josué fue la fe en Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Mm?
Fíjense, esto es lo que pasó cuando fueron como espías con los otros 10, Josué y Caleb. Números 10, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Y cuando era viejo, eligió la tierra de los gigantes. ¿Por qué? Porque sabía Caleb que Jehová pelearía por ellos, como lo había prometido. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, a los hijos de Anac. ¿Eh? ¿Qué dicen? Vimos gigantes. ¿Y qué pasó? Se asustaron. Raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Y la fe en Dios? Ninguna fe. ¿Quién tenía fe? Josué y Caleb. Como leemos en Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, como lo prometió, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Está Jehová. No los temáis. ¿Mm? ¿Qué tenían Josué y Caleb? Fe en Jehová. Por la fe en Jehová, fíjense, cruzaron el Jordán en seco. Y por la fe cayeron los muros de Jericó. Esa es la fe que van a traer los 144.000 sellados del pueblo antista, fe en Jehová, como leemos en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Porque ese pueblo, el que entró a Canaán, tenía fe. Los otros murieron en Sittim. Y vamos a el libro de Josué. El libro de Josué comienza con las palabras que Jehová habló a Josué después de la muerte de Moisés. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Quién se las entregaría? Jehová. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la promesa de Jehová. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Mm? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué tenía que hacer Josué? Ser fiel a Dios, ¿eh? Y cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa es la fe que tenía que tener Josué. ¿Y lo hizo así? Sí, lo hizo así. Jehová es claro. Josué debía guiar al pueblo a cruzar el Jordán y a conquistar la tierra prometida. Nadie podría hacerle frente, porque Jehová estaría con él. Jehová debía esforzarse y ser valiente y debía cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés, sin apartarse de ella. Debía meditar en la ley de Moisés de día y de noche, para poder guardarla y hacer prosperar su camino, para que todo le salga bien. Y él repartiría por heredad al pueblo la tierra prometida, esa es la promesa de Jehová. Y así fue. En todas estas instrucciones
Hay un claro paralelo con la obra de los siervos fieles y prudentes, que harían la obra de Elías, haciendo que el pueblo se acuerde de la ley de Moisés para que vuelva a guardarla, aunque no con las figuras y sombras, sino con las cosas celestiales mismas, con el antitipo de las figuras y sombras, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y leemos Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dijo Jesús? ¿Pasó una jota o una tilde de la ley? No, nada. Se está cumpliendo. ¿Mm? Por eso, por medio de Malaquías, Dios nos dice que nos enviaría el profeta Elías. ¿Para qué? Para que nos acordemos de la ley de Moisés. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y la primera ordenanza es que lo invoquemos, llamemos por su nombre Jehová o Yahvé. He aquí, yo os envío al profeta Elías, dice Jehová, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que tengamos la fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Mm? ¿Y quién va a recibir la maldición? Las vírgenes insensatas. ¿Y quiénes van a recibir la bendición? Las vírgenes sensatas. ¿Mm? Y Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, sé valiente. Y no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién va a pelear? Jehová va a pelear. ¿Quién va a estar con Josué? ¿Quién va a estar con los siervos fieles? Jehová. Esa es la promesa. ¿Mm? Esa es también la promesa de Jehová a todos sus siervos fieles y prudentes, a los que despierten a sus hermanos y les hagan oír el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, para que dejen de adorar a la imagen de la bestia, el disfraz de Satanás y los espíritus de demonios, y adoren a Jehová. Y eso es muy claro en la palabra de Dios. Y Josué 1:10 dice lo siguiente, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Mm? Prepárense, preparen comida. ¿Por qué? Cuando crucen el Jordán ya no va a haber maná, van a tener que comer otras cosas. Pero prepárense que vamos a entrar a tomar posesión de la tierra que Jehová nos va a dar. ¿No? Y al cruzar el Jordán, la fe de todo el pueblo sería aprobada. ¿Por qué? Porque los padres no habían querido entrar a la tierra prometida. Tenían miedo, pero ellos iban a tener fe. Y el Jordán se iba a abrir cuando empezaran a cruzar el Jordán. E iban a entrar a la tierra prometida e iban a tomar posesión de ella. Josué 1:12 dice lo siguiente, también habló Josué a los Robenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían las tierras que estaban antes del Jordán. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero ¿cuál es la condición? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y le dicen lo siguiente, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué le piden?
que Jehová esté con él y que él se esfuerce y sea valiente. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo. Todos estaban dispuestos a obedecer a Josué con una condición, que se esforzara, fuera valiente y que Jehová su Dios estuviera con él, como había estado con Moisés. Y por supuesto, Jehová también estará con todos los siervos fieles y prudentes que se esfuercen, sean valientes y confíen en él. Mientras les dan, porque los siervos fieles y prudentes tienen una misión, mientras les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y recorren el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, porque todos los siervos fieles y prudentes van a entrar a Canaán. Y en Canaán, el reino de Dios, tienen que recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Como Dios lo anunció, y aquí hay una, acá está, lo arreglamos. Como dice Malaquías 3, 16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová, porque Elías significa el que teme a Jehová. Entonces, los que hacen la obra de Elías, hablaron cada uno a su compañero, esa es nuestra misión. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice Jehová, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el tiempo de angustia, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Todas las vírgenes sensatas que hubieran arreglado sus lámparas y conocieran justamente cuál es la palabra de Jehová, claramente discernirían la diferencia entre el que sirve a Dios, el que sirve a Jehová, y el que no le sirve, el que come y bebe la mesa de los borrachos. Por eso Jesús dijo en su sermón profético, hablando de las vírgenes, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová, haciendo la obra del hombre de escobilla sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto que os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas, de la mesa de Jezabel, del vino de Babilonia, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, lo va a echar en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué tenemos que predicar? El mensaje de los tres ángeles, en forma clara y directa. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que no es el ángel de la Odisea, es el ángel que preparó el hombre de escobilla, porque tiene el Evangelio eterno, que tenía el Evangelio del reino de Dios. Como Jesús dice, será predicado este Evangelio del reino, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el fuerte pregón, diciendo a gran voz, temed a Dios, ¿a quién? A Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová, una persona singular, Él hizo. Y hay que adorar a Jehová y conocer el Evangelio eterno, porque esa luz es la que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Y cuál es? La Trinidad. La falsa roca son dioses que está en medio del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque esa es obra de Babilonia, de los lobos tíos de ovejas, y esa es la causa por la cual Babilonia ya ha caído definitivamente. Y lo que le está preparado se apresura. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, al dios de la bestia y el falso profeta, el dragón, adorando a la Trinidad, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, un hijo de Satanás, el que tiene en su frente el nombre Satanás, porque tiene la ley Satanás plenamente escrita en su corazón, en su mente, porque llegó a conocer las profundidades de Satanás y a ser un hijo de la serpiente, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. De su ira.
¿Quiénes la van a ver? Los que adoran a la bestia y a su imagen, a la Trinidad, ¿eh? Ni nadie que reciba la marca de su nombre, que llega a conocer las profundidades de Satanás. Y esto hay que decirlo claramente. En nuestra iglesia se está adorando a la imagen de la bestia, a la imagen a la que adoraba la bestia romana, y en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, que conocía a Jehová. Y justamente ¿por qué lo asesinaron? Porque al tener la doctrina de Jezabel, habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿M? Y este es un mensaje que debemos predicar en forma clara y directa a nuestros hermanos, porque de oírlo y obedecerlo depende la vida de cada uno de nuestros hermanos, como dice Elena de White. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que elijan adorar, si a Jehová o a Baal, si a Jehová o a la Trinidad, van a vivir o van a morir. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces, el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, diciendo claramente cuál es la imagen de la bestia y mostrando en la historia que la Trinidad es la imagen a la que adoraba la bestia romana, es la imagen de la bestia romana. Y como mostramos, los puntos comunes de doctrina que unen ahora a la bestia y el falso profeta a la adoración del dragón, ¿cuál es? El Jesús y la Trinidad definieron los concilios ecuménicos de Roma, porque esa es la imagen de la bestia, ¿m? Detrás de la cual se esconden Satanás y los demonios. Y ahora está en medio de la iglesia adventista. La creencia fundamental número dos, la Trinidad. Número tres, el Dios Padre de la Trinidad. Número cuatro, el Dios Hijo de la Trinidad. Número cinco, el Dios Espíritu Santo de la Trinidad. Abominaciones, ídolos. ¿Mm? Y esa es la razón de la triste condición del ángel de la Odisea. Y tenemos que decirlo claramente, porque la vida de nuestros hermanos depende de eso, de elegir adorar a Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana y un bendecido trimestre estudiando estas lecciones que vamos a ver que la vida de Josué es un ejemplo para nosotros.